Bien, entonces vamos a desarrollar, continuar desarrollando la adultez. Antes de abrir el micrófono, estuvieron trabajando en pequeños grupos, analizando cada una de las fases y vamos a presentar una parte del tema que no grabamos, la vamos a presentar ahora, que es esta, compartir. Hasta donde desarrollamos el video anterior, habíamos dicho que la adultez se caracterizaba, a ver si pasa, ahí está, que íbamos a analizar cómo a lo largo de la adultez se iba produciendo este descenso gradual, progresivo, paulatino de el rendimiento motor. Que el parámetro que ahora vamos a escuchar a los distintos grupos y tenemos que poner el acento es en de qué manera se va modificando el rendimiento motor desde la adultez inicial, es decir, cuando termina la adolescencia y comenzamos con la adultez, en cada una de estas tres etapas, inicial, media y avanzada, y cómo va incidiendo la disminución paulatina de la producción de hormonas sexuales en cada una, esto fue lo que no habíamos aclarado, en cada uno de los tipos de actividad física o tipos de motricidad que consideran Meinel y Schnabel. Hablamos de una motricidad cotidiana, esto ya lo mencionamos hace un ratito, ahora lo mencionamos para que quede en el video. Hablamos de una motricidad cotidiana, toda aquella actividad que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, como por ejemplo alimentarnos, higienizarnos, eh, satisfacer, o sea, mantener en orden el lugar donde vivimos e inclusive hasta la motricidad que usamos para transportarnos de un lugar a otro, cuando lo hacemos a partir de nuestros propios medios, no de un transporte público, de un colectivo, de un auto, una motricidad laboral. Señalamos que hay importante diferencia entre algunas profesiones y algunos oficios y algunas tareas, como por ejemplo la del servicio doméstico o la de la construcción, que tienen gran demanda de compromiso motor, y otras que no lo tienen, como por ejemplo las personas que se dedican a tareas administrativas, a servicios, médicos, psicólogos, docentes. Por último, una motricidad que íbamos a llamar deportiva, actividad física sistemática, ejercicio físico, que podía hacerse como forma de trabajo, como son los deportistas profesionales, pero que también se puede hacer de forma recreativa o con otros fines de manera sistemática. Entonces, teniendo en cuenta esas tres fases de la adultez y estos tres tipos de motricidad, cada uno de los subgrupos analizó de qué manera evolucionaba la motricidad en cada una de esas fases. Vamos a comenzar entonces con quienes estuvieron en la sala 1 que analizaron la adultez inicial. ¿Qué nos pueden decir respecto de la adultez inicial? Estaba yo con Horacio, con Ludmila y creo que estaba Kevin también. Sí, Eh, y no me acuerdo si había alguien más. Martín, estaba también Martín Ah, y allí. Martín. Bien, el que quiera tomar la palabra, vamos Y complementando, unos hacen un aporte, otros hacen otro. También es importante que los que no leyeron esa etapa traten de ir registrando si lo que se va explicando alcanza para entender y si van surgiendo dudas o preguntas de cada una de las etapas. ¿Quién toma la palabra para si contarnos? quieren, hablo yo que hice Dale, un pequeño resumencito así, más o dale, menos, de algunos dale. puntos. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta en el inicio, o sea, en la adultez inicial, es que venimos salimos de la adolescencia, por así decirlo, y ahí ya se termina la etapa de crecimiento, ya no hay más crecimiento de talla, pero puede haber algunas variabilidades en la parte del peso relativo Ujú, bueno, a los malos hábitos y cosas por el estilo, al sedentarismo. Pero sacando eso de lado, en lo que responde a la diferencia, por ejemplo, entre los sexos y ¿cómo se llama esto? Ya no hay tanta diferencia, a pesar de que hay una diferencia en el tema de fuerza, esas cosas, de temas hormonales, se ajá. empieza a ver como que hay una economía de los movimientos distinta en términos de lo laboral, de lo deportivo. Eh, ¿Qué más había notado? Permiso. Eh, bueno, anoté que tenemos hay algo que me llamó la atención acá, que es la ley de adaptación,
que Ujú, es, ¿cómo era que decía? ¿Dónde estaba? Me había llamado la atención esto porque habla en cuanto a la motricidad deportiva, dice ajá, que se dan diferencias tanto el desarrollo motor a partir de los 20 años, porque hace efectiva la ley de adaptación. ajá. Esto me pareció interesante. Dice, según la cual solo la ejercitación y la exigencia funcional garantizan una correspondiente capacidad de rendimiento motor. Pero esto es como una etapa de transición, ¿no? Porque ya, a pesar de que acá la mencionan esta ley de adaptación, esto es algo, digamos, que ya se viene dando desde la adolescencia con una exigencia deportiva alta también. Sí, en realidad Eh, acá cuando hablamos de la ley de la adaptación, lo que tienen que entender es la incidencia de la actividad física sistemática. Es decir, ok, ¿qué es entrenarse? Entrenarse es someter al propio organismo a una carga y lo que va a hacer en respuesta a esa carga, el organismo es adaptarse. Y entonces, al adaptarse, lo que hace es lograr un mejor funcionamiento de todos los sistemas orgánicos, ¿no? claro, pero Eh, esto se da en términos de generalidades. Por no, ejemplo, eso se no, da, no, me eso, refiero en general, hablando sí, deportivamente, ¿no? Digo, sí. cuando me refiero en generalidades es tanto para el que hace deporte de élite desde muy joven como para el que hace recreativo o se da solamente en los ámbitos profesionales. No, eso se da en todo aquel que haga ejercicio físico. Ok, Entiéndase, ejercicio físico, porque vos podés hacer ejercicio físico y trabajar sobre tus capacidades condicionales de manera sí, recreativa, ¿no? O sea, lo sí, que se vas al entiende, gimnasio, por ejemplo, claro, por por decir ejemplo, algo. o salís vos sos ciclista, ¿sí? Hay gente que hace Mm. ciclismo y entonces sale a hacer 3 veces por semana 50 kilómetros de bicicleta o 30 kilómetros de bicicleta, o una persona que hace running y que sale a correr sistemáticamente todos los días 40 minutos. Esa Sí, actividad física sistemática que ya se viene dando, como vos muy bien señalaste, desde la adolescencia, lo que va permitiendo es esto que se llama la ley de la adaptación. Es decir, que esto va a redundar en un beneficio en el funcionamiento de todo, por ejemplo, cardiorrespiratorio, ¿sí? claro. Entonces, ¿sabés qué? Si hay un beneficio que produce la actividad aeróbica sistemática, es que mejora la Sí, el posibilidad rendimiento cardiopulmonar. tal cual, es decir, vos sabés que se mantienen más elásticas las arterias, que aumenta el consumo de oxígeno, que aumenta la Ah, posibilidad de todos los beneficios, la aumenta posibilidad de no solamente a nivel circulatorio, sino a nivel celular, cómo las Ujú, células empiezan a tener una forma de, justamente, ¿no? De la idea del consumo de oxígeno, empiezan a aprovechar el oxígeno y la glucosa que le llega de una manera mucho más eficiente que se otros aumenta la organismos. cantidad de mitocondria. Tal cual. Entonces, eso es la ley de adaptación. Ok. Pero O sea, eso atención, hace foco puntualmente a la adaptación a los cambios fisiológicos que se dan por el entrenamiento sistemático, digamos. tal cual, tal cual. Pero igual tengamos en cuenta que de la misma forma que se gana, de la misma forma que te adaptás, te desadaptás. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Sí, sí, Es igual decir, en ese caso también igual existe como una especie de, vamos a decirlo mal y pronto, de memoria del cuerpo en el cual se retoma más fácil después de un periodo de inactividad, como puede ser el embarazo o no ujú, sé, una lesión. Es como que el sí, cuerpo se acuerda más o menos de eso, por sí. así decirlo. Sí, y de cualquier manera, tengamos en cuenta, por supuesto, que inclusive queda lo que se llama la adaptación residual, ¿no? Claro. Más allá de que vos hayas dejado de entrenar, hay un par de meses donde tu organismo sigue funcionando, porque a ver, la ley de adaptación no solamente se da durante el momento del ejercicio. Nuestro organismo sigue siendo un organismo adaptado a los esfuerzos, inclusive para correr el colectivo, se cortó la luz y tenés que subir los 12 pisos por escalera. Bueno, a ver, todas esas Mm, situaciones, a eso llamamos ley de adaptación. Cómo claro. nuestro organismo, y entendamos lo siguiente, no solamente a nivel muscular, ¿no?
porque siempre si no nos quedamos con lo orgánico. También hay una adaptación neuromuscular. Es decir, Ujú. también una persona que ejercita es una persona que tiene mayor dominio de sus capacidades coordinativas, ¿no? Es una persona que puede responder mejor a una caída, puede responder mejor a una situación de desequilibrio, puede responder mejor a resolver una situación motriz que se presente. ¿Por qué? Porque también hay una ejercitación de la percepción, una otra velocidad del procesamiento de la información y otra capacidad para tomar decisiones desde la perspectiva motriz. Entonces, si bien en general cuando se habla de la ley de adaptación se pone el acento en lo orgánico funcional y sobre todo en Ujú. las capacidades condicionales, tengamos en cuenta también que está comprobado cómo incide la actividad física sistemática y sobre todo el ejercicio físico en Sí. mantener mis capacidades cognitivas, la atención, la concentración, la memoria, Bueno, sí, no, Claro, no, profe. y que decía también el tema bueno, esta capacidad adaptativa, que lo que, digamos, mayor énfasis hace en términos deportivos era que se alcanzan los picos de rendimiento, es donde, digamos, creo que está emplazado o enquistada la mayor cantidad de personas que son deportistas de élite, hoy por hoy. bien, ahí vamos entonces. Ahí vamos a ver si alguien, algún otro. Fíjense, a mí me interesa que podamos eh, explicar este concepto de los años de mantenimiento relativo. ¿M? ¿Y qué pasa con el rendimiento motor en estos 10 años? Acá Cristian nos hizo una presentación general. ¿Quién puede tomar y explicarnos o profundizar en esta idea del rendimiento motor? ¿Qué pasa con el rendimiento motor en esta etapa? Seguimos hablando de la etapa inicial. Seguimos hablando siempre de la etapa inicial. ¿Por qué decimos que es una etapa de mantenimiento relativo? ¿Y qué decimos respecto de los que hacen de esta etapa una etapa de máximo rendimiento motor? Eso es lo que me gustaría que pudieran compartir con los compañeros que no leyeron esta etapa. ¿Qué podemos decir? Bien, ¿Cómo, miren, profe? No entendí. bien, voy acá, miren, a ver, Bueno, hay el acá. desarrollo de las capacidades coordinativas, las condicionales. Sí, Existe, por ejemplo, diferencias muy marcadas en términos de fuerza y flexibilidad, por ejemplo, que se dan entre hombres y mujeres. bien. Bueno, pero Em, a ver, ahí fíjate que vamos a empezar por el principio. ¿Qué ok. pasa con los que se entrenan? Porque dice, yo quiero esto, que quiero focalizar acá, quizás no soy lo suficientemente explícita. La fase se llama mantenimiento relativo. Es A ver si decir, lo que veo. yo finalicé la adolescencia, entré en la adultez y estoy en mi mejor etapa de rendimiento motor de mi vida. ¿Sí? Ujú. De mi vida. Pero esa mejor etapa de mi rendimiento motor es relativa. ¿Relativa a qué? A esto que dijo recién Cristian. Si yo me entreno por la ley de la adaptación, mi organismo y mi psiquismo va a funcionar respecto de la motricidad como nunca antes y como nunca después. Entonces, voy a Ok. estar en mi pico. Y por eso ustedes tienen acá que dice que los sujetos entrenados intensivamente alcanzan sus máximos rendimientos. Entonces, el rendimiento es relativo y voy a mantener ese rendimiento. Si entreno, voy a llegar a dónde. Y al máximo. Bien. Por eso se dice que es la edad de los récords. Pensemos Claro. en a ver, pensemos en deportistas de distintos deportes que estén en su mejor versión. A ver, Y mencione. uno de los deportes que sigo yo, que es el levantamiento olímpico, hay bastante variabilidad porque
hay unos chicos de 18, 19 años que están rompiendo récord y hay otros que lo siguen manteniendo, hablando de distintas categorías de peso, ¿no? Sí, Que lo siguen manteniendo y son gente pasado los 30, o sea, pasado los bien. 30, Es 35. decir, que fíjate que ojo, que eso se empieza a dar mucho también por algo que vos planteabas antes, ¿no? Habría que ver qué pasa con esos de 18 cuando lleguen a los 25. Pero, por ejemplo, eso pasa en la halterofilia. ¿Qué pasa en el fútbol? ¿Qué edades Mm, tiene Messi, Neymar? ¿No tiene eh, 36 Messi? ¿Cómo? ¿No tiene 36 años Ahí, Messi? ahí, pero por eso, está ahí. Pensemos que Messi está ya casi, pero los otros 7 balones de oro, Messi, ¿cuándo los ganó? Claro, sí, en la etapa en la Sí, que más estamos hablando joven, ahora. Él durante la adultez inicial, ¿no? Claro. mm, Pensemos en otros deportes, por ejemplo, Ginóbili. ¿Cuándo? Está bien que Ginóbili también es una rara avis porque se retiró a los 40, 40, ¿no? ¿Tenía Ginóbili o más cuando se retiró? ¿40? Me parece que 40. O sea que tuvo Sí, sí, cinco, profe. 5 años Sí, sí. de changüí, diríamos poco académicamente. Bueno, pero la etapa de máximo rendimiento, si nosotros miramos y hacemos, o Federer, o Nadal, o Djokovic, ¿no? Si uno mira Mm, la etapa en la cual los deportistas alcanzan sus máximos rendimientos, es en la adultez inicial. ¿Por qué? Por claro. esto que dijimos, porque justamente es cuando su organismo y su psiquismo está mejor preparado para adaptarse a la exigencia que implica la competencia de alto nivel. Ahora, Claro. Profe, sí, un ejemplo de los panamericanos, Eugenia de Armas, que hace esquí acuático, sí, 25 años, que dice que ella desde que era muy chiquita practicó y que sigue y lo que ella logró mismo por los entrenamientos que tiene todos los días y logró, bueno, la medalla de oro ahora en los panamericanos. sí. Y ¿sabés 25 qué? años. Bien, Eliana, y tal cual, pero ¿sabés qué? También acá tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, que las mujeres, muchas mujeres suelen lograr también sus rendimientos máximos antes de los 25 años, justamente porque las mujeres solemos tener una madurez sexual anterior. Y que, por ejemplo, si uno mira la trayectoria de determinadas, donde se ve muy claramente esto, es en el tenis, hubo muchas deportistas, muchas tenistas que alcanzaron sus mejores rendimientos antes, o sea, sobre el final de su adolescencia y que les costó mucho, por ejemplo, nuestro mejor ejemplo es Gabriela Sabatini, ¿no? Gabriela Igual fue Sabatini, bastante controversial lo de Sabatini por el tema del uso de esteroides y esas cosas que se decía. sí, muy, muy controversial respecto de eso, pero también convengamos que si hubo algo que Sabatini reconoció es que en un momento estaba quemada, ¿no? O sea, Quemada respecto de poder bancarse, de haber empezado de manera tan temprana, pensemos que empezó con Wimbledon y otros torneos de adolescentes, y cómo sostener esa presión durante tanto tiempo y habiendo logrado es más, Sabatini creo que se retiró a los 26, ¿no es cierto? No recuerdo, me parece que se retiró también a o Mónica Seles, deportistas que se retiraron, tenistas que se retiraron de manera muy temprana. Entonces, en general las mujeres pueden alcanzar sus mejores picos, sus máximos picos de rendimiento, inclusive unos años antes. Pero también, y esto es muy importante y es algo que yo les señalo mucho a las mujeres, sobre todo cuando están saliendo de la pubertad, si las mujeres no siguen haciendo actividad física de manera sistemática, puede haber un descenso muy brusco de su capacidad de rendimiento motor. Cuando salen de la secundaria, no hacen ningún tipo de actividad física de ninguna naturaleza, no van al gimnasio, no caminan, empiezan a trabajar, algunas a estudiar, y entonces en ese momento se suele producir un descenso abrupto del rendimiento motor. Y esto también se da en muchos varones que ni siquiera mantienen sobre todo hoy en día, donde ya prácticamente el picadito, el encuentro con los amigos se encuentran, si se encuentran en Discord para jugar al LOL, ¿no? Y entonces están
cada uno 20 y pico de años, cada uno en su casa, y en lugar de jugar, encontrarse a alquilar una canchita, ir a jugar futsal o antes como se jugaba el pádel, ahora se juntan, ¿sí? Cada uno en su casa, de manera virtual, a compartir juegos electrónicos. Entonces, ¿qué les parece? Esos sujetos con esos comportamientos sedentarios, sean mujeres o varones, van a tener en este momento un descenso abrupto de su rendimiento motor. Por eso para mí es central el concepto de mantenimiento relativo. ¿Relativo a qué? Mantengo mi rendimiento si me muevo, de manera sistemática e intensa. Punto. Es así. Puedo tener 25, pero si soy un sedentario, puedo tener la motricidad de una persona de 80. ¿Mm? Quizás no en capaz, pero mis valores me van a dar de Igual, profe, mucho. ahí entran como en juego muchas cosas, ¿no? Sí, Porque también hay que valorar o sea, que no todo el mundo le gusta hacer deporte, a no todo el mundo le gusta moverse. O sea, por más de que sea algo recomendado, también está recomendado no fumar, no tomar alcohol, no drogarse. O sea, eh, Una, hay un montón de perdón, cosas que Cristian. son. Sí, sí, Horacio. Perdón que me meta, perdón, estaba No, no, escuchando al atentamente. revés, participá, No participá. quiero meterme, soy mal educado y entrar así directamente, perdón. No, no, tenés Una- que no es entrar, que está perfecto. Horacio, tenés que entrar así porque es tu grupo y es tu tema, así que entrá así. Gracias, sí. No, una cosa que quería eh, por ahí aportar, ¿no? Estoy totalmente convencido de lo que estoy escuchando, eh, obviamente apoyado con lo que es la presentación académica. Hay una cosa que quería destacar, que más allá de lo que es, ¿no? La adaptabilidad, lo que los profesores estaban hablando, y Cristian también estaba mencionando, y lo que es la economía de movimiento, y la potencialidad y el pico máximo que se alcanza en la acción motriz, Ajá, ¿no es cierto?, favorecida por un entrenamiento, ¿no?, temprano. Hay una carga también genética, ¿no?, en cuanto a lo que sería la acción motriz, que a veces, por ejemplo, en los keniatas, sí, ellos tienen una estructura, eh, vamos a decirle, intracelular de alta resistencia, que después se sí, potencia justo en el pico máximo. Y es sí. muy difícil de bajarlos de su marca. En Ujú. el caso, por ejemplo, de carreras o de entrenamiento de resistencia. Puntualmente dije yo keniatas porque son los que más se distinguen en esa disciplina dentro del atletismo, en la parte más aeróbica. Ujú. Como Sí, hay, por ahí, ejemplo, Horacio, yo te agregaría, te sí, interrumpo y te agregaría sí, sí, no, keniatas, etíopes sí, y etíopes, marroquíes, ¿no? claro, Toda la, las africanos, toda la franja africana, claro, tal cual, toda esa franja. Keniatas, fundamentalmente keniatas y etíopes, y etíopes, bueno, y claro. también en algunos casos los marroquíes. Claro, y también quería por ahí comentar que dentro de lo que decía recién, más allá de lo fisiológico, Sí, eh, que hay una cuestión también de tejidos, ¿no? De fibras rojas, fibras blancas, que eso de alguna manera también permite la potencialidad, más allá de a veces, por eso yo decía, hoy hablaba con Cristian, ¿no? Cuando estábamos en el grupo, de que a veces se escapa un poquito de la edad, eh, de los rangos que estamos viendo etarios, eh, me parece a mí debido a la carga genética. Yo hoy le comentaba a Cristian, eh, hay un maratonista que se llama Kipchoge, sí, keniata, campeón 7 veces, ahora lo derribaron el récord un chico de 23 años y Kipchoge tiene 39. sí. Es más, ese, Son casos especiales, pero tal cual, es importante, ¿no? Me parece a mí sí. que destacar esto, como en otras disciplinas, que hay gente que tiene por ahí mejores, vamos a decirle, eh, genética para hacer determinadas fuerzas que resistencia. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Del pico máximo en cuanto al desarrollo sexual, hormonal. Yo lo veo también como dentro, o sea, repito, cuestiones genéticas hereditarias que uno se beneficia. Sí, vos sabés, Horacio, que de todo lo que vos comentaste hay dos cuestiones. La primera de las Sí, cuestiones es cómo incide lo genético. Y eso se ve, hay
dos casos que son paradigmáticos. Por un lado, el tema de los corredores de largas distancias, los fondistas, como diríamos quienes estamos en el Claro. atletismo, los fondistas de los africanos, ¿no? Cómo hay allí un componente genético que también muchos dicen que tiene que ver con cuestiones geográficas, ¿no? Estas condiciones de África, de la sabana Claro. africana, donde los africanos, sobre todo los etíopes y los keniatas, pasan toda su infancia corriendo y cómo eso se fue transmitiendo genéticamente, bueno, de generación en generación, como se hace la transmisión genética. Por un lado o sea, los africanos con la resistencia y por otro lado los jamaiquinos con la velocidad, ¿no? Ah, sí, 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 profe, sí, 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 sí. Los Como velocistas, sí, sí, tal cual, los jamaiquinos. velocistas, Usain Bolt, bueno, el otro corredor que es que nunca recuerdo, y bueno, las mujeres jamaiquinas en velocidad, algunas, a veces mujeres, algunas americanas, algunas yanquis, pero ahí siempre cabeza a cabeza con las jamaiquinas, ¿no? Las norteamericanas y las jamaiquinas. Entonces, por un lado está el componente genético, que favorece y que se pone en general de mayor manifiesto en esta etapa. Pero por otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de entrenamiento sistemático que haya tenido y tenemos que tener en cuenta que, para marcarlo, ¿no? Como cuestión más importante, si hay entrenamiento sistemático, va a haber posibilidad de rendimiento motor. Si no hay entrenamiento Claro, sistemático, va a haber un claro. descenso brusco de la capacidad de rendimiento motor. Y respecto de lo que vos marcaste, por ejemplo, de Kipchoge, no me acuerdo nunca, ¿cómo es que se llama el que vos Kipchoge, no? Kipchoge, ¿Cómo? Kipchoge, Kipchoge, bueno, que es Kipchoge. además el que hizo, si yo no mal recuerdo, es el que hizo el récord con la situación experimental con Nike, ¿no? Que le hizo Sí, correr sí. por debajo de los 2 minutos, las Bueno, 2 horas la sí, maratón. Bien, entonces, sí. en el caso de él, como también hay otros deportes como el triatlón o el remo, nosotros tenemos un ejemplo de un remero que Genios en el también remo. era Sí, que tenía más edad, e inclusive, bueno, está vos que sos de la náutica, el último ejemplo que tuvimos de nuestro deportista olímpico, también tenía inclusive Santiago Lange, tal cual, tenía Lange, más de 64 50, años. más de 50 años. Entonces, hay Sí, algunos deportes, sobre todo los deportes que implican, eso lo van a explicar seguramente los compañeros que están en adultez media, los deportes que pueden permitir mantener el rendimiento motor más allá de los 35 años e inclusive alcanzar pruebas que superan a la adultez inicial son los deportes de carácter psicomotor y sobre todo psicomotor, aquellos claro. donde esté implicada la resistencia aeróbica. Porque además la resistencia aeróbica tiene dos cuestiones. Por un lado lo metabólico, pero también por otro lado lo psíquico. Tengamos en cuenta que para poder Ah, soportar una maratón, digo así, con términos bien categóricos, soportarlo, o para sí, poder sí. superar un triatlón, un Ironman, por ejemplo, ¿sí? Casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y la maratón, estamos hablando Claro. de mínimo 8 22 horas K, 8 horas y media de carrera. Entonces, claro, claro. ahí hay, entre los triatletas hay un montón, sobre todo de mujeres, había una que fue histórica. Yo me acuerdo de esa época que seguía el triatlón, que se llamaba Natalia Badman, una sueca que tenía 42 años, ¿no? Y que durante muchísimos años, a partir de los 30 y pico, 38, fue como 4 o 5 años, ganó el Ironman de Hawái. Bueno, ¿pero por qué? Porque en ese tipo de pruebas, además de tener mucho entrenamiento, también se necesita tener no solamente un entrenamiento aeróbico, sino una fortaleza psíquica que te permita, digamos, Claro, neutralizar, sostener ese gran esfuerzo. claro, ¿sí? Porque Claro, claro.
todo el que ha corrido, yo no corrí la maratón, pero he hablado con muchos maratonistas. Hay un momento en los 30 kilómetros que los maratonistas llaman la pared, que la, eh, la única La forma de glucosa cae, claro. la única forma de superar la pared, además de con entrenamiento, es con una fuerza psíquica que te permita ir más allá de lo que de lo que tus mitocondrias te están diciendo, ¿no? Claro. Y tus músculos y el ácido láctico acumulado en tus músculos te va diciendo. Entonces, para ir como cerrando, ¿qué más señalarían? O sea, esta idea de el mantenimiento relativo, ¿queda claro para los que no leyeron esto? ¿Relativo a qué? Hago actividad física sistemática y me entreno, mantengo, inclusive puedo mejorar mi rendimiento motor alcanzando el máximo. No hago actividad física, no mantengo mi rendimiento motor ya empieza a descender, por más que tenga hormonas, siga produciendo buena cantidad de hormonas sexuales. ¿Mm? ¿Eso está claro? Sí, sí, profesor. Sí, sí. Bueno, bien, ¿qué más agregarían? Pregunta, esto para todos, los que estuvieron en la sala 1, para todos, para todos. ¿Se nota diferencia de posibilidades de ejercer alguno de los tipos de motricidad? Voy a dar un ejemplo, que a mí me encanta siempre dar este ejemplo. Tengo 30 años, sábado, me levanto, hago cosas de mi casa, por ejemplo, vieron la cuestión de los géneros, ¿no? Bueno, si soy mujer, ahora por suerte los varones más, primero limpiamos, hacemos todas las tareas domésticas, lavamos la ropa, limpiamos la casa, acomodamos. Después lavo el auto o arreglo el jardín o corto el pasto, ¿sí? Y a la noche saqué para ver la película a la función de las 22, ¿sí? Y voy al cine y miro la película y no me duermo, ¿sí? Entonces, sábado me levanté, hice las cosas de la casa, después hice algunas otras tareas, lavé el auto, hice el jardín, o arreglé alguna cuestión, cambié lamparitas, arreglé la persiana de la ventana. Y después a la noche me cambio, voy a un cumpleaños que dura hasta las 2, 3 de la mañana o voy a ver una película. Es decir, hice actividad cotidiana, hice actividad laboral, más o menos en mi casa, e hice actividad recreativa. O en una de esas, por el medio, me fui a salí a trotar, ¿sí? O me fui a una clase de salsa y de bachata a la tarde, sábado a la tarde, y después volví, me bañé y me fui. ¿Se nota algún tipo de descenso en alguno de los tipos de motricidad para un adulto inicial? Y ahí, profe, va a depender mucho del estilo de vida, la cantidad de horas laborales, un montón de cosas, Ujú. digamos, ahí en juego ahí, porque no haces la misma actividad con 25 que con 35 y Ajá, seguís dentro del mismo rango, o sea. ajá. Pero ¿qué les parece a ustedes? Ustedes, así hablando también poco académicamente, ¿se la banca a alguien de 25 años hacer todo eso en un día? Sí, sí, claro, profesor. Tiene metabólicamente y Sí, sobre sí. todo pensemos en alguien, no que está toda la semana sentado en el banco, ¿no? Pensemos que porque también la ley de la adaptación, acuérdense que no solamente tiene que ver con lo deportivo, sino que también tiene que ver con cómo funciona mi metabolismo a lo largo de toda la semana. Entonces, si yo durante la semana hago actividad física sistemática, llega el sábado y hago todo eso, ¿no? Trabajo, hago tareas domésticas, hago tareas laborales en mi casa, hago algo de actividad física sistemática y a la noche hago una actividad recreativa, cine, cumpleaños y demás. Sin dormirme, no digo morirme, sin dormirme en el intento, ¿no? A mí eso no me salió, creo que ni cuando tenía 25. El sueño siempre me venció. Pero lo puede hacer, es decir, se nota en un adulto inicial un declive de alguno de los tipos de motricidad, más allá de lo genético, como dice Cristian.
¿Qué se imaginan? ¿Ustedes lo pueden hacer? Alguno de los que está acá, que tenga 25, entre 25 y 30. ¿Soporte esa rutina de hacer todos los tipos de motricidad durante un día? ¿Sí o no? Profe, sí, profe, pero uno se cansa más. Es como que. Pero vos, ¿qué edad tenés, Creo Noelia? que hay uno. 31. Te cansás, vos te cansás más, pero Sí, lo un poco soportás, más. sí, 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 bien, sí. O bien. sea, yo soy muy activa. Vos sos De muy hecho, siempre activa, lo. Sí, bien. siempre lo fui, o sea, siempre, pero ahora noto como que estoy un poco más cansada cuando hago Estás todo un, eso sí, y ya como que para un ajá, poquito. te cansa un poquito. Bueno, eso es justamente la característica de la adultez inicial. Si hay un mínimo de entrenamiento, no se va a notar un declive en ninguno de los tipos de motricidad, ni la cotidiana, ni la laboral, ni la actividad física sistemática, sobre todo si entrena durante la semana, ¿no? ¿Y qué le dirían ustedes? Viene alguien de 30 años al gimnasio. ¿Alguno de ustedes trabaja en algún gimnasio? Actualmente no, pero trabajé varios años. Trabajaste. A ver, Cristian, te llega una, vamos a pensar en una mujer, ¿sí? Sí. Mujer de 30 años. Llega al gimnasio. Vamos a pensar con Cristian, ¿eh? ¿Qué le dirías como orientación didáctica a una mujer de 30 años que llega al gimnasio? Llega, primer día, primer visita al gimnasio. Vos la recibís, ¿sí? Y lo primero que se le pregunta siempre cuál es el objetivo que busca con el gimnasio, digamos, como para más o menos tener una idea de qué tipo de planeamiento le vas a hacer. Le preguntás acerca de sus actividades y esas cosas. O sea, cómo es su día a día, por así decirlo. Perfecto. Muy buena orientación. Primero, objetivos. Segundo, cómo es su día a día. ¿Y qué más? Tercero, ¿qué le pregunto? Y perdón que me meta, profesora. No, no Sí, pidas permiso, Horacio. ¿Qué más le sí, sí, gracias. pregunto? Si obviamente hizo algún otro deporte o si tiene alguna lesión o tuvo alguna lesión Bien, bien, o para. alguna prescripción médica que no pueda hacer, Bien, algún ejercicio, algo cardíaco, alguna lesión articular. bien. Acá Horacio trajo vamos sumando, ¿eh? Dijo Cristian, objetivo. Dijo Cristian, la segunda que dijiste, Cristian. El eh, objetivo, sí. y cómo es su El día a rutina, día. Bien, ahí digamos. está, pará, me había olvidado. Entonces, objetivo, cómo es su día a día. Horacio agregó, ¿qué hizo, qué experiencia previa tiene? Vayan sumando, ¿eh? Objetivo, qué hace diariamente, qué experiencia motriz previa tiene, qué lesiones, y ahí Horacio viene algo que los gimnasios en general no quieren pedir y que para mí es un reaseguro para el Sí, gimnasio y es un reaseguro para el entrenador, pero bueno, siempre si pasa algo, el último responsable va a ser el dueño del gimnasio, que aunque los gimnasios no lo quieren pedir, para mí debería ser obligatorio El tener, que es obligatorio, el sí, apto médico. sí, que se llama Es, constancia de salud o apto psicofísico, como lo quieran llamar, tiene que tenerlo y ahí no tiene que truchar. Y si no, además de eso, también está muy bien lo que pregunta Horacio, porque en el apto puede decir, está apta para hacer, pero tal vez tiene, no, me duele la espalda o no, hace rato que me molesta esta rodilla. Quizás eso en el apto no lo tiene, porque en es que hay general, una pequeña diferencia, profe, acá, porque ya que trajiste el tema sí, del gimnasio puntualmente, que sí, a diferencia de lo que sería una institución deportiva, dígase un club, sí, lo que no tiene el gimnasio es regulaciones. ajá, Entonces tenés la mayoría del personal, si no todo, trabajando en negro y eso de base. ujú, Entonces, no, como que está medio por afuera de lo legal. ujú, Entonces vos podés ir a un gimnasio y puede estar alguien sin experiencia, o sea que no tiene nada que ver con el mundo del gimnasio trabajando ahí, como podés sí, tener los mejores profesionales del deporte. Eso es como indiferente. ujú, Esa es mi experiencia, por lo menos, ¿no? En ajá, los gimnasios que trabajé y del mundo de gente que conozco del gimnasio, ujú, se da de esa forma. Entonces, podés tener gente que sabe mucho,
y gente que no sabe nada, y es ahí donde se dan los problemas, porque más allá de vos le pidas el apto psicofísico, si tenés una persona que no sabe, puede ser un desastre. Sí, tal cual. Y no hay ninguna regulación ahí. Coincidimos plenamente. Por eso es tan importante que, por un lado, y es más, justamente cuando yo planteo el tema del apto, es porque gran parte de los gimnasios estuvieron post pandemia en una ahí disputa con, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, con los entes reguladores para no pedirlo, ¿no? Para no pedir este apto psicofísico. Y bueno, y por supuesto, como vos planteás, como no tenemos un colegio, no estamos agremiados, los profesores, los instructores, los entrenadores, todos aquellos que trabajamos en el campo de la actividad física y del deporte, bueno, se dan estas situaciones, que no haya un requerimiento de credenciales, ¿no? Que no te pidan el título, que no te pidan formación. Bueno, y a veces, bueno, inclusive sabemos que a veces podés tener la formación y que no necesariamente en tu formación haya estado incluida una capacitación específica para poder trabajar con adultos, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Pero bueno, Mm. continuemos con los requisitos. Entonces, saber si tiene algunas lesiones. Y está faltando una pregunta que para mí es central. Dijimos 4 cuestiones que son básicas, pero está faltando la quinta, que quizás tendría que estar ahí, no sé si en primero o segundo término, que para mí no se confunde con el objetivo, ¿eh? Yo puedo tener un objetivo, pero esta pregunta apunta para otro lugar, que es uno de las líneas de investigación que tenemos nosotros en nuestro equipo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Que no es lo mismo que objetivo tenés. Porque yo como Claro, pero objetivo... ahí la Sí, diferencia, profe, es la siguiente. Si vos vas y te presentás en una institución sí, deportiva, vas sí. buscando hacer un deporte. Si vos vas a un gimnasio, vos ya sabés lo que hay en un gimnasio. Ujú, ¿Entendés? No, no vas a un gimnasio buscando algo totalmente fuera del ámbito. O sea, a menos que el gimnasio te presente, acá se hace patín artístico, tipo, es el único gimnasio en, no sé, en provincia de Buenos Aires que hace patín artístico, vos no vas a ir a ese gimnasio buscando otra cosa. ajá. ¿Entendés? A eso No, me pero Sí, refiero. Cristian, sí. perdón, perdón, ahí me dijo Cristian, ¿sabes qué? Me parece que la profesora quiso decir, eh, por ejemplo, si uno va a un gimnasio, si alguien quiere hipertrofiar, o alguien quiere hacer resistencia, No, pero o alguien eso siguen quiere... siendo objetivos. Lo que la profe se refiere es a vos qué te gusta. O sea, a mí me gusta, no sé, Zumba. Y vas al gimnasio que no tiene Zumba, no, vas al que tiene Zumba. A eso me Sí, Bueno, sí, refiero. sí, bueno, claro, ahí sí. pero por ejemplo, estamos ahí, estamos entre los dos, ¿eh? Entre lo que está planteando tanto Horacio como lo que plantea Cristian, voy por el lado que están planteando los dos. A veces en un gimnasio puede haber distintas actividades y a veces la persona no lo sabe, vos decís, sí, yo puedo saber qué hay, pero quizás viene con la intención de mejorar su resistencia aeróbica porque le dijeron que tiene un problema cardíaco y entonces, o tiene alta presión, ¿sí? Pensemos que ya en este momento, si bien lo vamos a caracterizar como un aspecto propio de la adultez media, lo vamos a ver ahora con quienes están en la sala 2, vamos a ver que gran parte de las que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles o no haber seguido hábitos saludables, las consecuencias se empiezan a ver a partir de los 35 en adelante, aunque ahora por nuestros hábitos sedentarios y en actividad física se empiezan a ver antes. Entonces te llega alguien que te dice, bueno, mi objetivo es, tengo que bajar la presión arterial. ¿Sí? Me están dando mal los parámetros. Tengo colesterol, tengo hipertensión, bueno, entonces, y viene a hacer gimnasio. Bueno, quizás en todo caso lo que habrá que plantearle ahí es que hay muchas formas de poder ejercitar tu resistencia aeróbica. Y quizás te gusta más hacer bicicleta o quizás podés venir un rato antes que está la clase de Zumba o quizás podés venir, no sé si se entiende, saber qué es lo que le gusta. Porque si la persona viene y dice, sí, yo quiero hipertrofiar, pero la verdad que no me banco a hacer, como se diría también poco académicamente y en la jerga, no me banco a hacer fierros. Bueno, a ver, es difícil.
¿no? Ah, ¿Qué tipo de ejercicio vamos a buscar para que vos puedas tener hipertrofia, como muchas, si uno se mete ahora está todos los TikToks y demás, para ver cómo hacemos para hipertrofiar glúteos, ¿no? Bueno, a ver, si vos querés hacer un trabajo de hipertrofia muscular, tendremos que ver, y no te gusta hacer entrenamiento con sobrecarga, bueno, tendremos que ver, o por lo menos tendrás que saber que no hay otra alternativa, pero conocer cuáles son los gustos de esa persona, ¿no? Para mí es fundamental, porque responder, o puede venir alguien que diga, no, yo vengo porque la verdad que el psicólogo me dijo que estoy muy sola y que el gimnasio puede ser una alternativa para vincularme con otras personas. Entonces, viene un horario donde no hay nadie en el gimnasio. ¿Puede pasar, Cristian, que haya un horario donde no hay nadie? Sí, ¿O es que el horario del mediodía. sí, va. Entonces viene, el psicólogo le dice que venga a hacer actividad física porque le va a hacer bien, él hace endorfinas, bueno, y viene al mediodía que no hay nadie. ¿Yo qué le tengo que decir? No sé si se entiende lo que quiero plantear. Bueno, fíjate a ver si en lugar de venir al mediodía en tu receso, si vos querés estar con gente, vincularte, y además moverte y demás, tenés que venir en un horario donde haya gente. ¿Cuándo? A partir de las 6 de la tarde. En lugar de venir al mediodía, venite después de trabajar. A eso me refiero. Como también entender que la motivación es un factor determinante para la adherencia a la práctica de la actividad. ¿Qué es la adherencia? Como dice la propaganda de Unicenter. ¿Escucharon la propaganda de Unicenter? ¿Cuál es el lema de Unicenter? Lo importante es que, ¿qué? que vuelva. Desconozco, Que profe. vuelva. Bien, ahí te lo están diciendo, Matías. La frase de Unicenter, que es un shopping de la zona norte, dice, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Lo mismo te pasa con el adulto inicial que empieza a hacer actividad física sistemática. Lo importante no es que haya venido el primer día con el objetivo de... Lo importante es que vuelva el segundo, el tercero, y que después de que terminó el primer mes, renueve su continuidad el segundo, el tercero de la actividad que haya elegido. Zumba, baile, gimnasio, vóley recreativo, bien, que vuelva. ¿M? Bien, ¿alguna pregunta más de la adultez inicial? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que les haya quedado como duda? Yo, profe, quería hacer algo con una aclaración cortita que Sí, tal vez pueda aportar algo muy cortito, que obviamente lo aprendí, está relacionado, ¿no? Con profesores o gente ya recibida, experimentada. Muchas veces, yo no trabajé nunca en un gimnasio, pero muchas veces, eh, a pesar de que concurro, me enseñaron a observar esto. Muchas veces los gimnasios trabajan con rutinas estandarizadas o por ahí entrenadores poco experimentados y hacen rutinas estandarizadas y después es como que se desentienden de la persona cual necesita determinado entrenamiento, sea por prescripción médica o sea por iniciativa personal. Entonces, por ahí la persona viene, quiere entrenar fuerte y siempre me pareció muy interesante cuando me lo enseñaron que el entrenador, ya que nosotros vamos a ser responsables, ¿no es cierto?, de entrenadores o de investigaciones, lo que sea, debe estar atento no solamente a lo que pide la persona interesada en hacer actividad física, sino a las capacidades o a la acción motriz que tiene, porque por ahí uno puede ver algún acto reflejo o una falta de equilibrio y lo mete por ahí en una cuestión de equilibrio media compleja y se puede tropezar, se puede caer. Entonces, a mí cuando comentaron esto, mirá, a veces más allá de lo que te cuentan, lo que te piden, estate atento a observar cuáles son las acciones motrices en las que puede fallar o en las que ya trae de alguna manera incorporadas por haber cruzado deporte, haber hecho deporte. Y además a eso se le debe armar determinada rutina. Eso a mí cuando me lo enseñaron me pareció interesante.
comprenderlo, porque a veces llega una persona y para meterlo en aeróbico lo mete en un trampolín y no en una bicicleta y se pega un porrazo, por decirlo así, no académicamente, por supuesto, ¿no? Está excelente, Horacio, porque lo primero que tendría que hacer un entrenador o una entrenadora, además de hablar, es evaluar. Yo estoy Claro, sobre todo, Yo estoy evaluando a partir de la charla. Ya cuando yo empiezo a tener ese intercambio y esa charla inicial, estoy haciendo lo que se llama un diagnóstico o una evaluación inicial. Parte de mi evaluación inicial es lo que yo converso con esa persona, pero también está el momento en el cual pongo a esa persona en una máquina o le muestro a esa persona un ejercicio cualquiera, tocarse la punta de los pies y veo si cuando se va a tocar la punta de los pies esa persona claro, encorva la espalda, típico, o lleva la cadera hacia atrás, ¿sí? Saca cola, yo estoy haciendo el claro, ejercicio. Una cosa es se va a tocar la punta de los pies y encorva la espalda. Y otra cosa es se va a tocar la punta de los pies y hace el movimiento biomecánico que es llevar la cadera hacia atrás, mantener extendidas las rodillas y bajar con el pecho sobre los cuádriceps, que no es lo mismo que encorvar la espalda. Entonces, cuando yo miro solamente con pedirle a la persona que, ya les digo, que se toque la punta de los pies, o le pido a la persona que haga una circunducción de brazos, o le pido a la persona que claro. extienda los brazos. Ya a partir de esos ejercicios simples, donde la persona, es más, si me puede imitar, antes de ponerle una pesa en la mano, esto que vos decís es tal cual. Porque el entrenador y el instructor, ni en el gimnasio, ni en el club, es un dador de consignas y de cantidad de Claro. repeticiones. Un entrenador, una entrenadora, es un formador, está mirando, está corrigiendo, está retroalimentando, ¿sí? Entonces, lo que vos decís es tal cual. Bueno, en esta Sobre máquina todo, profesora, no lo evaluaron y lo ponen en una máquina a claro, hacer con cargas mínimas. Vos no podés ponerle ninguna carga mínima. Vos primero tenés que fijarte cómo se mueve. Si es capaz o no de ejercitar una pavada, una flexo extensión de brazos, ¿sí? Una extensión de piernas, una flexión de rodilla. ¿Cómo lo está haciendo? Tenés que mirarlo. A partir claro, de sobre todo, eso, lo pondrás en un aparato y lo evaluarás de acuerdo a las cargas que puedas llevar y a partir de eso verás qué rutina le vas haciendo y lo vas a ir evaluando para que pueda ir mejorando y lo vas cada día que llega, lo vas mirando en cada aparato cómo está haciendo o en la bicicleta, cómo está pedaleando. ¿Mm? ¿Cómo tiene el tronco? claro, ¿Cómo tiene las rodillas? ¿Cómo apoyó los pies en los pedales? Vos tenés que mirar. El que sabe sos vos. O ustedes, chicas, las claro, que claro, sabemos somos nosotras. ¿Mm? Bien, acordamos plenamente. ¿Mm? sí, Bien, sí, sí. vamos a pasar a la adultez media. ¿Qué nos dicen de la adultez media? Matías, Nicolás y Tomás. ¿Qué les llamó la atención? Bueno, para empezar, se hace más lento el descenso de la capacidad de rendimiento y los rendimientos absolutos son progresivamente más reducidos. Muy bien, quiere decir que podemos, Después, a ver, sí, 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 sí. vamos a traducirlo, Matías. Quiere decir que podemos esperar muchos récords de la gente después de los No, 35. menos o Muy bien, incluso más bajos, no llegan a como su récord, entre comillas, ¿no? tal cual. Muy bien. Bueno, después la motricidad laboral se encuentra en la cúspide de su capacidad de rendimiento en relación a lo artesanal y corporal, como Ujú. intelectual también, Ajá, ya que, bueno, dominan la seguridad y la precisión de las actividades de bien. su profesión. Bien, entonces, Eh, si pensamos, para ir haciendo una síntesis, cuando sí, sí. pensamos en el adulto inicial, todos los tipos de motricidad y de actividad física están bien, siempre y cuando entrene, van a estar todos bien. Y si entrena mucho, va a alcanzar sus máximos. En la adultez media, los tipos de motricidad, ¿todas se mantienen o hay algún tipo de motricidad donde se empiece a ver un declive? No, un declive. ¿En cuál?
La que acabas de decir recién. ¿En qué tipo de motricidad es en la que se empieza a ver un declive? En la deportiva o Tal la cual. laboral. En Claro, en en la la motricidad deportiva. deportiva se empieza a ver ya un declive. Seas deportista de rendimiento, seas un deportista amateur, ¿sí? Seas una persona que empieza a hacer, que hace ejercicio físico de manera sistemática, ya se empieza, ahí es donde se empieza a ver la reducción progresiva, que es prácticamente imperceptible, pero que de hecho la tenés. ¿Mm? Bien, ¿qué más, Matías? Em, Después el desarrollo socioafectivo Ajá. eh, demuestra una capacidad de trabajo elevada y una creatividad que se expresa a través de grandes producciones. Sí, en este momento sería, si vos te dedicás a una profesión, a un tipo de trabajo, este sería el momento donde vos tenés tu máxima capacidad de desempeño laboral. ¿Mm? Claro, ¿por qué? Porque vos al haber trabajado más años podés Ujú. hacer lo mismo de antes, pero en muchísimo menos tiempo. Tal cual. Y de ¿Por qué? Porque ya manera le conoces los secretos y eso. tal cual. Porque tenés toda la experiencia que pudiste ir acumulando hasta ese momento. Excelente. ¿Y qué más? Digo Matías porque está hablando Matías, pero quizás también puede agregar algo o Nicolás Uno o de qué más. nuestros compañeros Sí. dijo ahí por el chat que tenía una entrevista laboral, Ah, por el que eso se se fue. fue. Sí, 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 se fue, Sí. se fue, se fue. Sí, lo leí. No sé Bien. si quiere hablar algún otro ahora. Bueno, el que se fue, ¿quién de los dos se fue que lo Uno de los vi? dos Tomases que tenía en el grupo. Ah, uno de los dos Tomases. Esperen, a ver que acá está en el chat. Bueno, uno de los dos Tomases dijo, y yo Tomás dos. Ah, no, ahí está. A ver acá, esperen, que no veo. Me está tapando. El que dijo que se iba es Larramendi. Tomás Larramendi fue el que se fue, pero está ahí Tomás Miguel. No sé si quiere comentar algo Miguel. Y si no, seguimos, Matías, seguimos con vos. ¿Qué más señalarías? Eh, bueno, Al- después habla sobre los factores que influyen en el desarrollo motor durante la edad media, la adultez sí, media, perdón. sí, Eh, que bueno, algunos factores de riesgo son los niveles altos de colesterol y depósitos grasos en la sangre. ajá, Bueno, está enumerado acá, ¿no? Pero yo se los voy diciendo. sí, Sobrepeso y obesidad, sí, diabetes, alta presión sanguínea, falta de ejercicio físico, como usted bien dice, ajá, y adicciones, tabaco o alcohol. bien, bien. Entonces, fíjense que, a ver, me pasé ahí, ahí está, no, ahí está. Fíjense que no por nada traje acá esta diapositiva para que empecemos a ver y la voy a dejar para que ya vayamos pensando cómo vamos avanzando hacia la adultez avanzada. A partir, se calcula que el momento, yo les decía antes, el momento de nuestro máximo potencial orgánico se da a los 30 años y que a partir de los 30 años en adelante empieza a haber un declive imperceptivo, pero que lo hay, que se hace cada vez más manifiesto a partir de los 40, es decir, que ya en los 35 empezamos con esa disminución paulatina y se empieza a dar todo esto que mencionó recién Matías, ¿no? Todo esto que tiene que ver con los factores de riesgo. Un concepto muy habitual en el campo de la salud son los factores de riesgo. Entre esos factores de riesgo tenemos fundamentalmente todo lo que hace al envejecimiento adquirido, que está relacionado con hábitos no saludables, que son los que mencionó Matías y que son los que nosotros dijimos antes. Por eso es habitual que en general la persona se acerque a un gimnasio o vuelva a hacer actividad física de manera sistemática, ya no por propio interés, sino por prescripción médica. ¿Mm? Eh, ¿Qué más, Matías? ¿Qué más señalarías? Bueno, después de las capacidades condicionales y coordinativas sufren una involución. Ajá, O sea, en sujetos que no están entrenados, obviamente, ¿no?
bien, porque como bien vos decías que a los 30 alcanza su pico, los que están entrenados, los sí. que no están entrenados involucionan. Bien, bien. Y algo que no dije, que voy a volver hacia atrás para poder remarcarlo, algo que no señalé, es que la causa que todavía no se hace manifiesto, esto lo vamos a marcar acá, ¿no? Este sería como el límite. Lo que va a marcar el límite entre la adultez media y la adultez avanzada es justamente que sobre el final de esta etapa, ¿qué se empieza a dar, Matías? El proceso contrario a la madurez sexual. ¿Cuál es el proceso contrario? Matías y todos los demás. En las mujeres es muy llamativo y muy reconocido. Y acá está. Fíjense la diapositiva. ¿Cómo? Ah, la menopausia. Tal cual. Piensen que a partir en general de los 45, de los 40, pero se hace más manifiesto a partir de los 45, en las mujeres se empieza a dar el proceso de la menopausia y que en general a partir de los 46, 47, a veces 50 años, las mujeres ya no menstruan. ¿Y qué quiere decir que las mujeres no menstruen? ¿Qué se produjo? ¿Una disminución de qué? ¿Cuál es la hormona sexual De la femenina? hormona estrógena. Sí, empieza a haber descensos muy marcados de los estrógenos, hacen que los pocos folículos, los pocos óvulos que quedan ya no alcanzan los estrógenos para hacerlos madurar, y entonces, si bien en un primer momento la falta de sangrado mensual, es decir, la falta de menstruación, no es tan notoria, llega un momento donde la menstruación se empieza a espaciar hasta que las mujeres en algún momento dejan de menstruar. ¿M? Y entonces vamos a ver que se dan las mismas manifestaciones, se dan una serie de manifestaciones que ponen en evidencia la falta de estrógenos. Pero esto no solamente nos acompaña a las mujeres, también acompaña a quienes, De los hombres. a los varones. Algunos no están de acuerdo con este concepto de andropausia, algunos dicen, llaman este proceso, a este periodo el climaterio masculino. En general en los varones se empieza a dar de manera más acentuada de los 50 en adelante, las mujeres lo empezamos antes. Bien, y tiene que ver con eso, con la reducción de la producción de hormonas sexuales. Entonces, fíjense cómo esa reducción de hormonas sexuales se manifiesta como menopausia y andropausia, es decir, es exactamente el proceso contrario a la madurez sexual. Y va teniendo distintas manifestaciones que ahora lo vamos a ver en la adultez avanzada. ¿Qué más diríamos, Matías? ¿Qué le preguntarías vos? Después vamos a volver sobre esta, ¿eh? Ahora cuando veamos adultez avanzada. ¿Qué le dirías vos o qué le señalarías si te llega a un gimnasio? ¿Cómo encararías a un adulto medio? ¿Qué le dirías? Bueno, primero en principal, como usted bien dijo, preguntarle si tiene algún tipo de problema, rodillas, pliegues, para ya descartar ejercicio. Ajá, ¿Qué le gusta hacer? bien, bien. ¿Qué hacía de más joven? Para ver Ujú, como una mini iniciación con ujú, eso, con lo que hacía. Y, y nada, un poco más. ujú. No sé ¿Sabe? qué se le puede agregar a eso. Vos sabés que algo que no dijimos en la adultez inicial, pero que cada vez va a ser más importante remarcarlo ahora en la adultez media, en la adultez avanzada y sobre todo en la vejez, es que además de que la actividad le guste a la persona, que la persona se divierta y que en la medida de las posibilidades, esa actividad que viene a ser tenga un carácter recreativo, lúdico. Por Y ahora eso estaba pensando, perdón, no sí, sí, no al sé, contrario, Matías. una de las preguntas que se puede llegar a hacer es si no es muy sedentario. No sé Ajá, cómo explicarla bien, si tiene mucha actividad física encima, si últimamente estuvo teniendo, ajá. si no.
para también por dónde encarar los ejercicios Ajá. en cuanto a Bien, la flexibilidad y eso. tal cual. Esto que planteaba Cristian como segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué cantidad de horas permaneces sentado? ¿De qué trabajo haces? Eso, ¿no? Y yo Mm. cuando pienso, porque vos dijiste, a ver, también que es una pregunta que hizo Horacio, ¿no? ¿Qué experiencia motriz previa tenés? Es mucho más fácil que la persona retome, sobre todo si pensamos en un adulto medio, es muy probable que la persona empiece a hacer actividad física por prescripción médica, por todo esto que antes dijo, perdón, me fui más acá, al revés, tengo que ir para acá, por todos estos factores de riesgo que mencionó Matías, entonces es mucho más fácil lograr que esa persona vuelva a hacer actividad física a partir de retomar la actividad que cuando era joven le gustaba hacer. Por ejemplo, le gustaba andar en bicicleta o le gustaba correr o le gustaba jugar a quizás es posible encontrar en el barrio, ¿no? Esto tendría que ser fundamental que lo pudiesen hacer los médicos o en los lugares cercanos, lugares donde esa persona pueda volver a hacer la práctica de ese deporte de manera recreativa. Pienso en Eliana, Eliana contabas vos que a vos te gusta el voleibol, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, ¿cómo? O pienso también, si me retrotraigo a mi infancia, mi mamá era basquetbolista, y entonces yo recuerdo que mi mamá 2 veces por semana iba a jugar al básquetbol, ¿no? ¿Pero por qué jugaba al básquetbol? Porque toda su adolescencia y toda su adultez inicial, hasta que fue madre, había jugado al básquetbol. Entonces, ¿cómo es fundamental también ofrecer, porque el otro problema es ese, ¿no? Cuando uno piensa en el carácter recreativo y lúdico, de juego, de divertimento, cómo ofrecerle a las personas eh, alternativas de actividad física que tengan un compromiso de juego. Y Profe, pensaba, perdón. sí, 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 para una persona que nunca hizo actividad física en esta etapa, que sí. quiere empezar a hacer, ¿qué se le puede llegar a ofrecer que, digamos, que arrancaría, ¿no? Y ¿Qué sería lo Noelia, recomendable? claro, ahí está lo que te decía Horacio, ¿no? De la evaluación. Yo creo que lo fundamental es ver lo que le gusta y cuáles son las alternativas que hay cerca del lugar donde vive, porque también otra cuestión central es, primero, la oferta que haya y segundo, la accesibilidad, ¿no? A veces el problema que tenemos para los adultos es que no tenemos ofertas muy variadas. Por ejemplo, no es fácil Tal cual. encontrar lugares donde se haga deporte de manera recreativa para las personas mayores. Digo para las personas mayores, para los adultos. Me fui a las personas mayores porque estaba pensando en ellos y les quería comentar algo. Pero para los adultos es difícil encontrar. A veces lográs mantener tu grupo deportivo a lo largo de los años y empezás desde la adultez inicial y lo vas manteniendo, que yo pienso en que ahora está bastante afortunadamente de moda y ojalá se mantenga esta idea de los equipos de fútbol femeninos, ¿no? Cómo las mujeres van envejeciendo con sus amigas, con ese equipo de fútbol que tienen y bueno, y siguen jugando a los 30, a los 40 y continúan inclusive a los 50. Entonces, ¿cómo mantienen esa práctica de actividad física de sistemática deportiva y lo hacen de manera lúdica y se anotan en torneos y juegan y tienen hasta en algunos torneos tablas de posiciones? Bueno, entonces, ¿cómo se mantiene eso? O los hombres que también se juntan a jugar con sus amigos, a veces eso es más habitual. Ahí, para mí, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Matías, yo no sé si vos retomaste algo de qué pasa con la actividad sistemática y qué pasa con la actividad esporádica. O si algunos saben y se imaginan para dónde voy. Mm, la verdad que no. ¿No? Bueno, para mí es un riesgo a veces también, así como lo digo que es una ventaja, es un riesgo el tema de la actividad física recreativa. Y el riesgo es el deportista del fin de semana, ¿no? Ya en esta edad, fíjense que hay muchísimos casos de personas que se infartan
a los 42, 43, 44 años, luego de haber corrido una maratón o luego de haber jugado un partido de tenis o de haber jugado un partido de fútbol o un picadito con los amigos, ¿no? Porque precisamente aparecen todos estos factores de riesgo y la persona es un deportista esporádico, casual, entonces se junta o no sistemático, entonces se junta cada 15 días o se junta los sábados o se junta los jueves a la noche a jugar y durante la semana no hace absolutamente, no cumple los parámetros mínimos de actividad física y es una persona sedentaria. ¿Esa práctica es riesgosa? Sí. Sí, altamente riesgosa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso respecto de los adultos medios y los adultos avanzados. Si voy a hacer una actividad física intensa, no puede ser esporádica. Tengo que hacer un entrenamiento durante toda la semana para mantener, como planteó Cristian cuando empezamos hoy con la clase, la ley de adaptación. Si no, yo le estoy pidiendo a mi organismo un esfuerzo para el cual mi organismo no está preparado. Y eso es peor que seguir siendo sedentario. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Sí, profe, Claro, como es un ir. tema de ser progresivo en el tipo de entrenamiento. Tal cual, entonces yo quiero ir a jugar quiero porque me encanta ir a jugar el jueves a la noche, ¿sí? El día de chicos o el día de chicas. A mí me encanta ir a jugar los jueves a la noche con mis amigas, alquilamos la canchita y bueno, bárbaro, pero durante la semana tengo que hacer como mínimo otros 2 estímulos de entrenamiento y hacer actividad aeróbica, hacer actividad de fuerza, mínimo salir a caminar, salir así, tengo una bicicleta fija en mi casa, me subo a la bicicleta fija 3 veces por semana y pedaleo media hora. No sé si se entiende. Tengo que seguir manteniendo adaptados todos mis sistemas para poder responder a ese estímulo intenso que va a ser un partido. ¿Mm? Entonces, eso también es importante, ver de qué manera mantengo el entrenamiento semanal para poder responder a esa exigencia que me encanta. Lo que más me entretiene es ir a jugar, estoy esperando toda la semana para ir el jueves a jugar el torneo. Bien. ¿Es bueno? Sí, siempre y cuando vaya acompañado de un entrenamiento sistemático el resto de la semana. ¿Mm? ¿Qué más agregarías, Matías? No, ¿Alguna un poco más se puede llegar a agregar de lo que leímos. Bien. Entonces, fíjense que acá en la adultez media lo que vamos a ver, como dijimos, es que empieza a haber una reducción progresiva. Vamos a ver entonces en la adultez avanzada con Constanza, Iván, Nadine, Nahuel, Eliana, ¿qué entendieron por adultez avanzada? ¿Qué pasa en la adultez avanzada? ¿Cómo se llama el periodo y por qué decimos que hay una reducción acentuada del rendimiento motor? Ya desde el principio, profe, se aclara de que comienza con una involución paulatina. Ya es Ajá, progresivo, es notable y es irreversible bien, a nivel de rendimiento motor. ajá, A diferencia de la adultez media, la adultez avanzada, estos procesos de involución, ¿no? Ya se notan también en la motricidad cotidiana, la laboral, especialmente en esas profesiones que tienen mucha exigencia física, psíquica, como puede ser un obrero de construcción, los que trabajan en la minería, y a lo mejor no se hace tan notorio el cambio en las actividades físico-psíquicas que tienen poca carga psíquica o nerviosa y que, como puede ser, por ejemplo, un relojero que ajá, necesita gran exactitud, confiabilidad, que a lo mejor viene ya con actividades que a lo mejor viene haciéndose muchos años y está de forma automatizada ya, ¿no? ujú, A nivel quizás capacidad de rendimiento, eh, ya se hace una diferencia bastante notoria que tiene que ver también, que está influenciada por la forma en la que vivió generalmente, por el estado de la salud, las condiciones físicas,
pero fundamentalmente por el tipo y el volumen de actividad motriz que realizó con anterioridad y que realiza en la actualidad. Qué, qué, Más o menos. qué interesante, muy clara la explicación, Iván. No sé si el resto de los compañeros lo fueron siguiendo, pero es muy clara la explicación que hiciste, muy buena síntesis. Fíjense cómo Iván señala para rescatar dos conceptos claves. Primero, esta reducción que es irreversible. Irreversible porque ¿cuál es la causa de esta reducción acentuada? Los cambios biológicos. ¿Cuál es la causa? Hay un proceso que se llama proceso de sarcopenia, Sí, que pero acá, miren empieza, acá lo puse grande. ¿Cuál es la causa de esta reducción acentuada? Esto que Los cambios dijimos. biológicos. Sí, esto que dijimos, cuando dijimos, ¿por qué empieza la reducción progresiva en la adultez media? Porque empieza a Hormonal, doctora. disminuir las hormonas sexuales. Ahora, ya acá, en la adultez avanzada, después de los 50 años, seguramente ya la producción de hormonas sexuales está confirmado que disminuyó. Y entonces empezamos a ver todas estas manifestaciones que para mí es importante que las rescatemos. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a las mujeres? Algunas mujeres pueden tener todas las sensaciones que acompañan a la menopausia, ¿sí? Por ejemplo, las sudoraciones, los calores, todo eso que quizás ustedes vieron que les pasó a sus madres, a sus abuelas, a sus amigas. Bueno, todo eso, e inclusive si algunos de ustedes tiene alguna pareja que sea más grande, bueno, eso que les pasa a algunas mujeres. No todas las mujeres tienen que pasar sí o sí por esta situación, pero puede ser que haya de pronto una mujer que dice, ay, tengo calor, ay, bueno, esos cambios repentinos de la regulación de la temperatura es producto de el desequilibrio hormonal. Lo Otra mismo cuestión. la incontinencia urinaria, profe. Tal cual, la incontinencia Que nos, urinaria es y esto nos pasa tanto a mujeres como a varones, ¿eh? Eso tiene que ver fundamentalmente con cómo van funcionando nuestros esfínteres y el colágeno y los tejidos musculares respecto de la posibilidad de cerrar los esfínteres. Entonces, empezamos a tener problemas de aumento de la frecuencia urinaria y a veces también incontinencia tanto en mujeres como en varones, ¿sí? Lo otro que va pasando es, bueno, el colágeno, los estrógenos son fundamentales para poder mantener el colágeno de la piel y entonces nos arrugamos tanto mujeres como varones y empieza a perder sobre todo la tensión la piel, ¿no? No solamente en determinadas partes del cuerpo, como pueden ser las mamas, las caderas y demás, sino que uno empieza a notar esa pérdida de la elasticidad de la piel en todo el cuerpo. En algunos lugares se hace más notoria como es en la cara, pero se da en todo el cuerpo. Por supuesto, desaparece el flujo menstrual, dejamos de tener menstruación y para mí, esto lo digo, que es lo que plantea allí abajo, para mí lo que hay que entender es que las hormonas sexuales, tanto para mujeres como para varones, hacen un halo protector del funcionamiento de todos los órganos. Entonces, cuando dejamos de tener estrógenos o dejamos de tener testosterona, podemos empezar a tener alteraciones funcionales de cualquier órgano. Por ejemplo, hasta personas muy entrenadas pueden tener hipertensión arterial, pueden empezar a tener problemas gástricos, pueden empezar a tener problemas en la piel, es decir, que las hormonas sexuales lo que hacen es que nuestro organismo mantenga una vitalidad mientras que biológicamente somos fértiles. Hay un montón de otras especies animales que cuando dejan de ser fértiles, a los muy pocos años se mueren. La especie humana es la única que, aun cuando deja de ser fértil, prolonga su vida, como está pasando en este momento. Supónganse que una mujer deja de menstruar a los 50 años, puede llegar a vivir 30 años más de su vida
sin los estrógenos que le sigan haciendo ese halo protector. Entonces, no es de asustarse que empiecen a aparecer disfunciones o declives que antes la persona no tenía, aun cuando tenga hábitos de vida saludable. Y otra cosa muy importante, Mismo, sí, Eli, profe, sí. mismo las fisuras o las fracturas que se van intensificando más en la vejez, por ejemplo, a consecuencia de la falta de estrógenos. Tal cual, porque lo que va pasando también, como dice Eliana, que la tiene muy clara, les cuento a los compañeros que Eliana, que es del turno tarde, es licenciada en enfermería, así que ella todas las cuestiones de salud las tiene muy claras y bien, siempre me encantan sus aportes porque nos enriquecen. Fíjense que una de las cosas fundamentales que empieza a pasar cuando desciende la producción de estrógenos es las dificultades para fijar el calcio. Entonces lo que empieza a pasar es que los huesos, tanto en las mujeres, o sea, más en las mujeres que los hombres, pero los hombres también se empiezan a dar estos periodos por el descenso de la testosterona, empiezan a darse procesos de osteopenia. ¿Qué quiere decir osteopenia? Peña poco o falta osteohueso, es decir, empieza a haber menor densidad, los huesos empiezan a no fijar el calcio, se ponen más débiles, y si no se atiende, este proceso puede terminar en un proceso patológico que es la osteoporosis. Igual también, profe, eso se da más en las mujeres después de los embarazos. El tema de la son proclives a la osteoporosis. Sí, igual lo que pasa es que, bueno, lo del embarazo puede ser momentario porque, a ver, puede haber un embarazo donde aparezcan determinados declives, pero luego si la mujer sigue teniendo estrógenos, compensa ese desbalance que puede haber habido durante los 9 Sí, meses y 9 meses de embarazo. el posparto y se compensa. Pero en este caso ya estamos hablando de un proceso que si no se lo atiende, si no se hace consumo de calcio, si no se hace actividad física, es muy importante que las mujeres en la menopausia puedan hacer actividad física de manera sistemática, porque al igual que pasaba en la niñez, la actividad física sistemática permite la fijación del calcio, ¿sí? Fíjense que tanto mujeres como varones, ya hablé del colágeno, también empezamos a tener problemas en la vista, porque el cristalino, que es la parte del ojo, que es la que hace como fotómetro, ¿no? Que aleja, permite hacer el foco, va perdiendo su elasticidad, se va deshidratando y va perdiendo su elasticidad. Y en los hombres, la caída del cabello, el mayor riesgo de enfermedades cardíacas, también la disfunción eréctil y algo que es muy importante señalarlo y que los hombres no hacen, las mujeres tenemos bastante cultura del autocuidado y del chequeo anual a partir de el estudio del Papa Nicolau, que es, y de la colposcopía para saber cómo está nuestro útero y cómo está nuestro cuello de útero, ¿sí? La colposcopía para ver el cuello del útero y el Papa Nicolau para ver qué está pasando con el útero, acompañados en general de ecografías para ver cómo están nuestros ovarios, las mujeres, y por supuesto control mamario, mamografía o ecografía mamaria. Las mujeres tenemos bastante sistematizado y hay bastante cultura respecto del chequeo anual. No pasa lo mismo con los hombres por toda esta cuestión de prejuicio cultural del control prostático. Saben que en general el control prostático, además de hacerse con un determinado análisis clínico, también se hace con el tacto rectal y bueno, hay todo un prejuicio respecto de eso para ver si hay agrandamiento o no de la próstata y los hombres deberían hacerse, es de la misma manera que las mujeres nos hacemos los controles anuales, los varones también deberían hacerse el control de su próstata para ver si está agrandada o no, porque bueno, también empieza a haber muchas posibilidades de alteraciones en la composición de la próstata y demás. Entonces, estas son las dos manifestaciones más importantes y algo que se va a hacer también muy evidente a partir de los 60 años, esto se da entre los 45 y los 55, ¿sí?
Pero también en esta adultez avanzada, o sea, esto se da entre la adultez media y la adultez avanzada. Pero también algo que se empieza a dar en la adultez avanzada es la pérdida de masa muscular. Eso que recién mencionó Cristian, ¿sí? Empieza a aparecer la sarcopenia. ¿Y esto por qué? Porque justamente si había algo que anabolizaban tanto la testosterona como los estrógenos, nos permitía mantener la masa muscular. Entonces, es importante seguir haciendo actividad física de manera sistemática para evitar la sarcopenia, es decir, la disminución de la masa muscular que sí o sí va a descender, pero que si no la usamos todavía va a descender más, y sobre eso nos vamos a dedicar fundamentalmente la semana próxima cuando analicemos vejez y la importancia del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué más agregarías? Constanza, no te escuchamos. ¿Qué dirías, Constanza? ¿Qué diría Iván, que ya agregó? ¿Algún otro compañero de la sala 3? A ver, Sí, bueno, después de lo de los factores, la imagen, está la misma imagen, hablaba del desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales. bien. ¿Y qué dirías, Constanza? Contanos. Decía que la velocidad en todas sus variantes y las capacidades coordinativas disminuían y bajaba su rendimiento. Y que en la fuerza máxima y la fuerza de resistencia se seguían observando diferencias individuales más allá de la inactividad deportiva. Ajá. Después decía que en cuanto a la resistencia, las personas que habían entrenado a lo largo de su vida presentaban una gran involución debido a que no habían entrenado o no, que no habían entrenado. Presentaban una gran involución debido al sedentarismo. ¿Qué más? Nada, decía como que las diferencias se iban a ver mucho más por ahí en las personas que no hicieron ningún tipo de ejercicio a lo largo de toda su vida que los que habían entrenado, que sí se iban a notar, pero por ahí no tanto. Tal cual. Porque Claro. recuerden, sí, Uy, perdón. Sí, 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 sí. O decilo, sea, lo que se decía era que ya en esta etapa sí. todo ya iba descendiendo lo que es rendimiento, todas las capacidades coordinativas, con las condicionales ya iban, en cierto modo, como que empeorando, se podría decir. Sí, ¿saben cuál es el término que nosotros usamos, que nos parece que es muy importante, y que es un término que lo vamos a instalar hoy y lo vamos a ver y lo vamos a retomar cuando veamos vejez? Hay algo que es inevitable, que es lo que se llama declive. Es decir, como disminuye la producción de hormonas sexuales, lo que va viendo es un declive en el rendimiento motor y un declive. ¿Por qué? Porque hay un declive. Declive quiere decir que cada vez, o sea, va funcionando no mal, sino que va funcionando menos. Menos es declive. Es decir, que lo que vamos viendo es que empieza a haber un menor o un funcionamiento distinto de los distintos órganos. Siguen funcionando, pero de manera distinta. Por ejemplo, vamos a ver en la vejez qué pasa con el procesamiento de la información, con el enlentecimiento del sistema nervioso, con la disminución de la masa muscular. Eso es un declive, disminuye la masa muscular. Ahora, lo otro que hay que diferenciar es lo que se llama deterioro. Deterioro es cuando algo deja de funcionar o empieza a funcionar mal. Es decir, una cosa es que empiece a haber menos masa muscular y otra cosa es que de pronto tengamos una masa muscular mínima y que además esa masa muscular haya perdido algo que es fundamental, que es la fuerza. Eso es lo que, esa situación, o por ejemplo, una cosa es que yo empiece a tener hipertensión arterial, es decir, que en lugar de tener valores de la tensión arterial entre 8 y 12, que sería lo normal, yo empiece a tener una presión arterial de 10, 14, o no sería 10, 14, estoy en el límite, supónganse 12, 16 de presión arterial. Si yo estoy con una presión arterial de 12-16 en la adultez avanzada,
mi corazón está haciendo una fuerza excesiva para poder expulsar la sangre. Y eso me puede llevar, entre otras cuestiones, a distintas patologías. Entonces, esa hipertensión ya no es tensión arterial, es una hipertensión, porque mis arterias están poniendo demasiada tensión, están rígidas y no permiten que el corazón haga menor esfuerzo. Eso ya es un declive. Perdón, eso ya es un deterioro, es decir, eso ya es una patología. Entonces, lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que evitar es llegar a la instancia de deterioro. ¿Y cómo hago para no llegar a la instancia de deterioro? Tengo que seguir haciendo actividad física de manera sistemática. ¿Por Claro, qué? acá, Sí, Iván, dale, por favor. sí, justo acá se hablaba de eso, de que si bien es progresivo, recién arranca a los 50 años, estamos hablando que arranca a los 50 años y se empieza a notar esto va empeorando cada vez más, se va deteriorando y lo que se recomendaba justamente era una actividad motriz sistemática, regulada y adecuadamente dosificada, para que eso de cierta forma se vaya contrarrestando. Si bien no es que se va a frenar esto, es una forma de luchar contra ese deterioro. Más que Tal nada en las cual. personas que a lo mejor se mantenían sedentarias. Ujú, tal cual. Y ¿Por que el qué? profe decía que Sí. tenía que estar precedida de un diagnóstico médico también. Más que nunca, Constanza, más que nunca. Si antes, ya en la adultez inicial era necesario, en la adultez media era más necesario, en la adultez avanzada no deberíamos permitir que nadie haga actividad física si no se hizo previamente, por ejemplo, una ergometría de esfuerzo, es decir, un electrocardiograma en esfuerzo, para ver cómo responde su corazón, qué posibilidades adaptativas tiene, su frecuencia cardíaca, su consumo de oxígeno y demás respecto de una actividad física intensa. Y por supuesto también un chequeo de cómo están sus articulaciones, cómo está su cadera, cómo están sus rodillas, cómo está su columna. En el caso de las mujeres, a través de una densitometría para ver qué está pasando con si se está preservando o no la masa ósea de esos lugares. Entonces, sí o sí es necesario el autocuidado. Por un lado, cuando hablo de autocuidado es que las personas tomen conciencia de la importancia de hacerse los chequeos como mínimo anuales. Y por otro lado, eso desde el lado de la medicina y desde el autocuidado. Y también como parte del autocuidado, esto que dijo Iván con tanta claridad, la única forma de contrarrestar los factores de riesgo que empezamos a tener a partir de que se hace manifiesto el envejecimiento es la actividad física sistemática. La actividad física sistemática me permite controlar el funcionamiento cardíaco, me permite controlar, o sea, la hipertensión arterial, me baja los niveles de colesterol porque permite consumir o sea, regular el metabolismo graso, me permite controlar los niveles de glucosa porque precisamente la glucosa empieza a acumularse en la sangre, producto de que los músculos no la gastan. Por supuesto, puedo mantener la elasticidad de las arterias a partir de ejercitarlas sistemáticamente. Puedo preservar la masa muscular, porque la masa muscular es fundamental para que la contracción muscular, ¿sí? Cuando uno dice ejercicio físico y actividad física, tiene que pensar sinónimo impulso nervioso y contracción muscular, ¿sí? Esas dos cosas son centrales. Para que yo me pueda mover, tiene que mandar una orden mi cerebro y tiene que contraerse el músculo. Entonces, cualquier acción motriz, cualquier actividad física implica poner en funcionamiento todas mis funciones cognitivas, percibo, decido y ejecuto, y todas mis funciones metabólicas, porque para que el músculo se contraiga tiene que tener oxígeno y glucosa, y eso le llega por el aparato circulatorio, el respiratorio, el endocrino, el digestivo, todos se ponen en funcionamiento para que el músculo pueda
contraerse. Entonces, fíjense ustedes cómo la actividad física sistemática, como dijo Iván, contrarresta estos factores de riesgo. Y es la única que me permite, digamos, preservar mi capacidad. Vamos a ver, vamos a usar un concepto central para todo lo que tenga que ver con la adultez y la adultez mayor, que es la capacidad funcional, es decir, la capacidad de seguir haciendo lo que a mí me importa y sobre todo las actividades de las cotidianas por mí mismo sin necesitar la ayuda de otras personas. ¿Mm? ¿Qué más agregarían Iván o Constanza o los compañeros que estuvieron en este grupo de la adultez avanzada? ¿Algo más Sí, agregarían? sí, aparte acá, profe, se remarca mucho de que hay que sacarse la idea de que es demasiado tarde ya para empezar a hacer una nueva práctica regular. Si si bien hay que elegir una actividad en particular para aquellas personas que estuvieron inactivas hasta ese momento, elegir esas actividades que tengan algunas limitaciones, como Ujú. evitar ejercicios por ahí de fuerza máxima, entrenamiento de velocidad, de fuerza rápida, y elegir a lo mejor ejercitaciones que tengan habilidades motrices ya dominadas en etapas anteriores, como puede ser mantener importancia en lo que es la resistencia, eh, que tiene que ver también con el rendimiento y la salud, eh, por ahí acompañada de fortalecimiento polivalente, sistema de sostén, que tiene que ver con ejercicios en los músculos posturales, la elongación, relajación, como eso en parte para contrarrestar la atrofia muscular, los problemas posturales, la reducción de la movilidad articular y la elasticidad muscular, esas cosas, ¿no? Excelente, Iván. Y vamos a ver que todo Vamos a esto ver que que, vos marcaste, ahí profe, decirle, sí, Constanza. no, y después terminaba diciendo que los que ya venían practicando ejercicio anteriormente, que traten de no abandonarlo y seguir de la misma manera. Excelente, tal cual. Esto que dijeron es muy, muy claro, tanto Constanza como Iván, clarísimo, clarísimo. La necesidad de seguir haciendo más que nunca. Si hay un momento de la vida donde si uno nunca hizo actividad física, es el momento, es ahora. ¿Vieron cuando dices ahora o nunca? Es en la adultez avanzada. ¿Por qué? Porque justamente en la adultez avanzada es donde estamos en el límite entre el declive y el deterioro. Si yo no hago actividad física, es muy probable que por la propia evolución de la disminución de la producción de hormonas y la disminución del rendimiento motor, yo termine en un deterioro. Lo único que a mí me va a permitir que ese declive que va habiendo de mi rendimiento motor y del funcionamiento de mis distintos órganos se haga cada vez menos pronunciado es la práctica sistemática de actividad física. La buena alimentación, el descanso, los buenos vínculos, pero por sobre todas las cosas la práctica de actividad física. Por eso yo insisto, miren qué importante que es la profesión que ustedes eligieron, que es la que permite de la mano de o formando parte de un equipo de salud, lograr que las personas preserven su salud y su bienestar. Y antes de despedirme y de despedirnos y de agradecerles, porque la verdad que para mí hoy fue muy interesante todo lo que fueron aportando, decirles que los que no hicieron su jornada académica, voy a compartir y los voy a invitar, ¿sí? A ver si lo encuentro acá rápido, voy a compartir mi escritorio, porque si no, no lo voy a encontrar acá, para llegar más rápido. Acá, para llegar más rápido, a ver si lo tengo acá, voy a compartir, a ver si me la abre esto. ¿Saben que mañana, a ver si se ve, si la abre y se ve? Bueno, mañana es justamente ya que estamos, uy, me frisé, no, me dejaron de escuchar, ¿no? No, no. ¿No? No, Ah, profe, No se se bueno, escucha escucha, bien. profe. La bien, cámara se ve, el escritorio bien. está frisado. Sí, está frisado el escritorio ahí, a ver si lo abre.
Fíjense que lo que les quiero mostrar es la invitación ahí se ve ahora. Mañana yo publiqué, mañana es la jornada, ¿la están viendo? No, ¿No se ve? Ah, qué lástima. A ver ahí, si lo abro, lo pongo ¿Ahí lo están viendo? no, profe. Ah, No, se quedó congelado, profe. bueno, lo dejo ahí, Queda lamento tildado en los archivos. en los archivos. Bueno, qué lástima. Dejo de compartir, a ver si lo vuelvo a mostrar, compartir. A ver, acá está. Ahora puede ser que lo vean. ¿Ahora? Ahora Y sí. ahora sí. Ah, bien, ahí está. Bueno, mañana es la Copa Rafam. A todo aquel que tenga que hacer la jornada académica y al que no tenga que hacer la jornada académica, venga a ver en este lugar, van a ver todo lo que dijimos hoy de la importancia de la actividad física sistemática basada en la motivación, basada en lo lúdico, basada en la elección del autocuidado y de entender que la mejor forma de transitar la adultez avanzada y la vejez es haciendo actividad física. Así que mañana el que adeuda su jornada y el que quiere venir a ver cómo es un torneo de Newcomb, yo lo invito. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí en Parque Chacabuco, lo tienen en la jornada académica y lo que vamos a hacer es vamos a tomar encuestas parte de nuestro proyecto de investigación de por qué las personas mayores les interesa, cuáles son los motivos por los cuales quieren practicar Newcomb. Así que si alguno adeuda, si alguno está interesado, venga. No nos vamos a quedar todo el día, nos vamos a quedar probablemente hasta el mediodía. Yo a las 12 me tengo que retirar, tengo otra actividad por la tarde, tengo otra clase. Y si no pueden venir desde las 8, acérquense, pueden venir a las 9 y vengan a hacer su jornada académica y a participar del torneo. Bien, ¿alguna duda, comentario? Yo, profe, una Sí. consultita rápida. ¿Hasta cuándo tengo tiempo o tenemos tiempo para subir las tareas de las Y fíjense que jornadas creo que estas? allí, esperen que dejo quiero O dejar está de publicado grabar. en el coso, en Ahí el está.